Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que están aquí presentes. Ah, Me gustaría que me digan si se puede, si se escucha bien el audio. Saludo a todos los presentes. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión semanal de todos los viernes a esta hora dentro de el espacio de pláticas presbiterianas. El tema que estamos desarrollando y lo hemos venido desarrollando en las últimas semanas es referente al bautismo de infantes, ya que viene a ser algo, una doctrina distintiva de la reforma protestante. Entiéndase bien, de la reforma protestante. Y esto es muy importante para los que somos reformados, luteranos o presbiterianos. Entendemos muy bien el lugar que tiene el bautismo de infantes dentro de la liturgia cristiana. Para los demás cristianos o hermanos que no son reformados, que vienen de la tradición evangélica no reformada, el bautismo de infantes es desconocido y catalogado como papista, catolicismo romano y todo lo demás. Bueno, yo pensaba así también, yo pensaba así también. Sin embargo, es necesario, una de las cosas positivas de la reforma protestante, cuando uno es reformado, es que uno lee. Nosotros los reformados no somos personas que basamos nuestra fe en las emociones, ni en revelaciones, ni en sueños, ni en éxtasis subjetivos de la mente, ni tampoco en circunstancias extrasensoriales o circunstancias, como se dice, súper espirituales, en comillas. Nada de eso. Somos cristianos que estudiamos la Biblia. No leemos solamente la Biblia. El fin no es leer la Biblia, sino estudiamos la Biblia. Cualquiera puede leer, pero estudiar es diferente. Entonces, estudiamos la Biblia, estudiamos la historia y estudiamos también lo que tiene que ver con las doctrinas. Entonces, el reformado, cristiano reformado, es una persona que sabe y conoce lo que cree, lo que practica. Dentro de ese punto de vista, entre reformados nos entendemos porque sabemos que toda la teología cristiana está dentro de un espacio-tiempo que viene desde el tiempo de los apóstoles. A los amigos evangélicos o pentecostales o no reformados, siempre yo les invito a escuchar para que aprendan, porque generalmente carecen de la base histórica de sus creencias. No es culpa de ellos, sino es así el evangelicalismo. El evangelicalismo nació ahistórico. ¿Qué significa a? Es un prefijo en griego que significa sin historia. Apareció en el contexto norteamericano en el siglo XIX. Nada de reforma, sino surgió como algo espontáneo, como una reacción a lo que ellos decían, se necesita la experiencia espiritual. Entonces la experiencia espiritual suplantó el conocimiento de la gracia de Cristo Jesús. O sea, el cristiano, según el evangelicalismo, tiene que sentir, tiene que experimentar. De lo contrario, no es verdadera fe. Por eso, el subtipo o subdivisión del evangelicalismo es el pentecostalismo, una subdivisión dentro del evangelicalismo, porque dentro del pentecostalismo se enfatiza la experiencia personal. Ahora, somos seres que tenemos sentimientos, es cierto, y emociones, y juega un papel importante, pero nuestra fe no está basado en nuestros sensores de nuestra personalidad, si no es por fe. Pablo dice, caminamos por fe y no por vista.
lo cual significa realmente un buen fundamento en cuanto a lo que es la fe cristiana. 2000 años de historia cristiana, 2000 años, hermano. Muchos amigos evangélicos creen que el evangelicalismo nació con ellos. Hace tal vez 30 años, 45 años que su iglesia. No, son 2000 años de historia cristiana. Eso pónganle en la mente. Antes del evangelicalismo existió el movimiento de la Reforma en el siglo XVI. Antes de la Reforma existió la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa del Oriente, que se separó de la Iglesia Católica del Occidente romana. Pero antes de esa separación también estaba y sigue hasta ahora la Iglesia Católica Romana. Ahora, este es un punto muy importante, porque dentro del evangelicalismo existe lo que se llama anticatolicismo. Anticatolicismo. Anti es un prefijo que significa en contra del catolicismo. Bueno, el catolicismo existió por siglos. Si se niega el catolicismo, se niega gran parte de la historia cristiana. Eso es irrefutable. Usted puede estar en desacuerdo con todo lo que enseña el catolicismo romano, pero lo que no puede hacer es negar su historia. Son dos cosas muy importantes. Y voy a volver a repetir. Usted puede rechazar absolutamente todo lo que es catolicismo romano. Lo que no puede hacer es negar su presencia y distinción dentro del cristianismo histórico. Porque si se niega la presencia de la Iglesia Católica Romana, entonces prácticamente mucho cristianismo no hay. Porque ha sido el representante del cristianismo. Entienda bien eso. Vuelvo a repetir por tercera vez, porque no quiero que se me malentienda. Usted puede rechazar todo lo del catolicismo romano, todo. Lo que no puede hacer es negar su existencia en la iglesia cristiana, en el cristianismo. Al igual que la iglesia ortodoxa del Oriente y de Grecia. Son cristianos. Ellos se separaron en el siglo XI por motivos de la autoridad papal, pero son cristianos. Pero luego pasó que 500 años después, un católico romano de la orden agustiniana llamado Martín Lutero quiso reformar la iglesia del occidente, no la iglesia del oriente, porque él está en Alemania, del occidente. O sea, la reforma está dentro de la iglesia del occidente. Él no quiso formar otra iglesia. Lutero nunca quiso, nunca renegó de ser católico. Lo que él atacó fue el sistema papal. El sistema papal que se entronó dentro de la iglesia católica. Eso se tiene que entender. ¿Ok? Pero claro, el poder político del Papa hizo que lo excomulgaran. Y de ahí entonces surge lo que se conoce como la Reforma Protestante. Ahora, todo sería fácil en decir, bueno, entonces todos los reformados están unidos. No. Lamentablemente, esto es un punto importante. Lamentablemente, dentro de esa facción reformada protestante, también hubo divisiones. Se forma el grupo de los reformados luteranos y se forma el grupo de los reformados calvinistas de Juan Calvino. Y hasta ahora muchos teólogos luteranos rechazan a Calvino. Fíjese, estamos hablando ya del protestantismo. En muchas doctrinas, especialmente en lo que tiene que ver el bautismo de infantes, en lo que tiene que ver con la cena del Señor. Entonces uno podría pensar, bueno, somos protestantes, somos hermanos, dame la mano, no me importa la iglesia que tú vayas, como dice el coro, y aleluya. No, no es así.
No es así. Porque justamente por esas diferencias en cuanto a la interpretación de lo que es el sacramento entre protestantes, luteranos, reformados, presbiterianos, es que muchos no tienen comunión. Estamos hablando entre cristianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces está en que hay una fragmentación, fragmento, o sea, lo que es fragmento. O sea, se divide en pequeños grupos. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Entonces, un grupo puede pensar, bueno, yo soy más cristiano que tú. Ahí empieza el problema. Bueno, el otro va a decir, un momento, ¿no? ¿Cómo que tú eres más cristiano que yo? Yo tengo más historia que tú. Después viene otro, bueno, no se peleen los dos porque yo soy el más antiguo de ustedes. Y luego más adelante surge lo que se conoce como evangelicalismo en los Estados Unidos. Rechaza todo lo que tiene que ver la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Reformada, nada de liturgia, nada de sacramentos, puramente experimental. El evangelicalismo es así. Entonces se subdivide el subtipo de cristianismo. Se está fragmentizando, hermano. Mire, se fragmentiza en dos, luego esos dos van cuatro, luego 10, luego y se va haciendo, y dentro del evangelicalismo se sigue fragmentizando. Inclusive grupos no reformados como por ejemplo las iglesias bautistas, ellos no son reformados desde el principio, ellos aparecieron en el tiempo de la reforma, uh, pero no son reformados porque ellos rechazaron todo lo que es reformado y catolicismo, porque ellos dijeron que los reformados no son demasiado reformados. Uno de los puntos principales es justamente el bautismo de infantes, y ellos se llamaron los radicales. Ellos rechazaron todo nombre a ellos como reformados. Ellos eran bautistas, son bautistas. Inclusive dentro de ellos, solamente en los Estados Unidos, hay una veintena de diferentes congregaciones bautistas. Y cada una se dice, bueno, yo soy más bautista que tú. O nosotros somos los verdaderos bautistas, ustedes no. Bueno, es más, y aún cuando están de acuerdo, la pregunta es entonces, ¿por qué se divide? ¿Por qué no solamente una iglesia bautista? Si son iguales, ¿por qué bautista esto, bautista el otro? Entonces, solamente en el campo bautista, dentro del campo reformado, lo mismo. Dentro del presbiterianismo también. Una vez que el presbiterianismo viene de Escocia, Estados Unidos, cambia. Y comienzan ellos a hacerse más americanizados y también se fragmentiza. Sí, se fragmentiza. Entonces ya estamos viendo S-U-B, subtipos, dentro de la reforma nomás. Entonces la pregunta es, mucha gente se enoja cuando yo digo secta, es que secta viene de la palabra seccionar. Secta es seccionar, seccionar es cortar, dividir. Entonces un grupo es un grupo seccionado, por eso viene secta, seccionado, o sea, se separa del todo. Y eso es lo que sucede. Dentro del protestantismo no católico romano existen sectas porque hay seccionismos, se ha seccionado, se ha fragmentizado. Tristemente lo digo yo porque no debería ser así, especialmente si es no necesario. Pero la experiencia nos enseña, yo lo he visto, que hay grupos que se levantan, duran unos años, luego cierran, o ese grupo que se levanta dentro de unos 3 años, hay problemas, se subdividen y se forman otra congregación por ahí. Entonces estamos viendo un no crecimiento, sino división. Crecen, pero por resta, porque al salirse el grupo original se encoge, porque hay un grupo que se va. Entonces son elementos que usted tiene que considerar. Cristianismo no empezó con la iglesia pentecostal, no empezó ni con la iglesia evangélica,
ni con la Reforma. Siempre existió el cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque eso es muy importante, porque somos cristianos. Hace unos días alguien comenzó a decirme cuando yo hablé de esto, o ahora ya se le conoce la verdadera cara. Yo le digo, ¿cómo que la verdadera cara? Esta es mi cara. Le digo. Claro, porque esa persona evangélica tiene la mente cerrada, sin conocer historia. Para ella solo los evangélicos son salvos. ¿Cómo que? ¿Dónde dice la palabra evangélico? ¿Cómo? Cuando le pregunté, ¿cuándo se formó tu iglesia? Me dice de Jesucristo. Entonces, muéstrame un grupo desde Jesucristo hasta ahora que haya creído lo mismo que tú has creído. No existe. No existe. No existe. Porque el evangelicalismo es norteamericano, siglo XIX, inglés, yankee, American way. Eso es. Entonces, por más que se ha enseñado el evangelicalismo el odiar a los católicos, no se puede negar que son una representación de la iglesia cristiana. No necesito discursos o que me enseñan qué es el catolicismo porque yo me crié en el catolicismo. Sé lo que es. Pero aún así, dentro de lo que nosotros consideramos errores teológicos, ya sea de la Virgen, los santos y un montón de rituales, no se puede decir, o ellos no son cristianos en el sentido amplio de la palabra. Hay que tener mucho cuidado, porque inclusive dentro del evangelicalismo, cuando dice, bueno, yo soy cristiano, la pregunta que sigue es, ¿cuál iglesia vas? Porque yo soy presbiteriano y soy cristiano, o sea, tú crees igual que yo, que hay que bautizar niños. Oh, no, 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 nosotros no bautizamos niños. Oh, entonces, ¿qué cristiano eres tú? Por eso, cuando alguien dice, soy cristiano, bueno, pero ¿qué crees? Bueno, yo creo en Cristo. ¿La Trinidad? ¿Crees en los sacramentos? Oh, no, sacramento es católico romano. ¿Se dan cuenta? O sea, ya en la mente del evangélico está predispuesto a que cuando escuchan liturgia, sacramento, catolicismo romano no es cristianismo. ¿De dónde sacan eso? Siempre se usó la palabra liturgia y sacramento. Eso es parte de la iglesia cristiana. Vuelvo a repetir como lo que empecé. Podemos estar en desacuerdo con todo lo que ellos hacen, pero lo que no se puede hacer es decir que ellos no son parte de la iglesia cristiana, porque lo son. Claro, uno puede decir, pero si adoran a la Virgen o qué, vuelvo a repetir, no necesito que me den esa narrativa porque lo conozco. Y usted puede tener todas sus razones en decir, yo no los considero así. Bueno, pero lo que no se puede negar desde el punto de vista histórico es que la Iglesia Católica es una iglesia que representa una versión del cristianismo y una versión grande del cristianismo, no chiquita. ¿Ok? Así que no es que yo no soy católico romano. Yo fui bautizado como católico romano, dejé la creencia católica romana hace años, acepté una fe evangélica no histórica por muchos años, estudié un seminario bautista por muchos años, he sido pastor evangélico por muchos años, he predicado campañas, o sea, conozco el mundo evangélico como conozco la palma de mi mano. O sea, no necesito lecciones. Pero cuando ya uno entra a la reforma, entonces uno está entrando a un mundo que no se conoce el evangelicalismo. Y es la verdad, no se conoce, porque tiene que ver con historia, tiene que ver con teología correcta. Entonces ahí es cuando uno comienza a pensar y a sentar las bases y decir, oh, esto es cristianismo histórico reformado.
Y uno empieza a decir, bueno, sí, hay cristianos que están mal informados y hay cristianos que están bien informados. Y si alguien dice dentro del evangelismo, dice, bueno, los que no son nacidos de nuevo no son cristianos, ¿quién sabe que uno es nacido de nuevo? Yo no lo sé. Y no me venga a decir a mí, oh, bueno, porque pasó al frente en una campaña, levantó la mano, hizo la oración del pecador. Eso no significa nada. Ante los ojos sí lo hizo. Pero ¿quién es el que realmente conoce el corazón? Dios. Entonces él sabe que dentro de la iglesia visible, que incluye a todos los que invocamos el nombre de Jesús, incluyendo los católicos, incluyendo los cristianos ortodoxos, solamente él sabe quiénes son sus verdaderos hijos. En ese área no podemos entrar, porque eso le corresponde a Dios. De la misma forma, podemos argumentar, no todo el que es evangélico o reformado es salvo cristiano. No sabemos nosotros. Nosotros aceptamos por lo que ellos dicen, aceptamos, bueno, yo creo en Cristo, ok. Pero en realidad, ¿quién conoce la verdad? ¿Quién o quién no es? No es el pastor. Uno puede deducir, como dice, por sus frutos los conoceréis, pero también es subjetivo porque para uno es un fruto, oh, este fruto está bien. El otro va a decir, no, no, está mal. Por ejemplo, tomar cerveza. Para muchos evangélicos, el tomar cerveza es evidencia de no ser cristiano y ser mundano. Y es la verdad. Oh, tomó cerveza. Por sus frutos lo conoceréis. Es un borracho, no es cristiano. Para mí, ver a un cristiano tomar cerveza no significa un mal testimonio, fruto, porque la cerveza tomar no es pecado. ¿Ok? Entiendan bien. Escuchen mis palabras. No digan, oh, el hermano Arevalo dijo que ser borracho no es pecado. No, yo no dije que ser borracho no es pecado. Yo dije tomar cerveza no es pecado. ¿Ya ves cómo se malentiende la mente? Porque para embriagarse se necesita gran cantidad de sustancia alcohólica para llegar a un punto en donde uno esté borracho. Es más, inclusive si se emborracha uno, no implica que perdió su salvación. Pablo hablaba eso mucho a la iglesia en Corinto. ¿Ok? Así que la idea de que por su fruto lo conoceré es como en el campo de la mujer es lo mismo. Oh, esa hermana tiene el pelo largo, ella es santa. ¿Por qué? Mírale los frutos. Tiene el pelo que va desde la coronilla hasta el piso, nunca se cortó, santa. Ya está su salvación bien asegurada. Pero si ven una hermana que se cortó con un arete, oh, esa hermana es mundana. Por sus frutos lo conoceréis. Mira, esos aretes. No, 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 eso no es de cristiana. Ya está condenada. No, hermano. No, no, no es así. Y lamentablemente todavía hay grupos que piensan así. Pierden el tiempo en, oh, no tienes que ponerte ese vestido. Está muy alto, un poquito más bajo. Como que si la Biblia enseña, tiene que medir el vestido 50 centímetros o 30 o 40, un metro taparse. Pero son elementos para que se den cuenta cómo es muy fácil engañarse uno mismo. Así que si usted tiene amigos católicos, no haga el juicio de decir, bueno, no son cristianos. Pueden, y sí, no implica porque son católicos, son cristianos. Igual, no implica que porque es evangélico pentecostal son cristianos. La misma moneda, la misma cosa, la misma. Pero como el que conoce los corazones es Dios. Sí, Señor, tú sabes si esta persona es. Y si esta persona es nominalmente, como muchos lo son, porque es la verdad, no conocen la Biblia, es evidente. Muchos evangélicos no conocen tampoco la Biblia, es evidente. Así que ahora están parejos. Católico, evangélico, pentecostal están parejitos, parejitos, igualitos están, igualitos.
Entonces, Dios es el que conoce. Dios es el que hace la obra. Entonces, no digamos, oh, no son cristianos. Bueno, ¿cómo sabes tú? ¿Tienes rayos X para mirar su salvación? No. Pueden que no se comporten como cristianos, que es diferente. Y está bien, pues claro, si no sé si es un pelonero, un criminal, ok, bueno, pues se llama cristiano, hay algo mal ahí. Pero más allá no podemos decir, bueno, esta persona ya está condenada. Claro, la Biblia ya también habla de herejes. No estoy hablando de los herejes es diferente. ¿Ok? No estoy hablando. Los apóstatas, diferente a la herejía. El apóstata es aquel que conociendo se apartó. El hereje no es apóstata porque nunca conoció la verdad. Simplemente es hereje. ¿Ok? Entienda bien eso. Muchos por ahí dicen, oh, la gran apostasía, ponen ahí gente bailando. No, no son apóstatas, son herejes, porque ellos nunca conocieron la verdad. Así que haga esa diferencia. Todo eso nos ayuda a entender lo que tiene que ver, eso es lo que yo quise decir, claro, tomé un buen tiempo, pero porque yo quiero que ustedes entiendan ese aspecto. Si usted tiene un amigo o vecino que es católico, recuerde, él en su idea, al menos que él diga, bueno, ¿sabe qué? Yo soy católico, pero no creo en nada. Bueno, pues su decisión de él. Pero si dice, yo también creo en Cristo, vecina. Bueno, hay algo en común ahí. Hay algo en común ahí. Invítelo, ¿no? ¿Puedo orar por usted? Hay algo en común ahí. Y el resto, Dios sabe. ¿Ok? Así, mi punto es, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque ya existen miles, no cientos, miles de sectas. Secta viene de sección, seccionar, cortado, apartado, dividido. ¿Ok? Muchos se enojan, oh, ¿por qué dice mi iglesia secta? Bueno, porque se dividió. Es la verdad, se dividió. No es algo, no es insulto, porque es la verdad. Y es así. No hay forma de defender que no lo es, porque sí lo es. Sí lo es. ¿Ok? Voy a leer un texto que está en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 7. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Dice así, y me gusta a mí esto, esto es la oración de un apóstol. En este caso, el apóstol es Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, Pablo está hablando aquí a la iglesia en Filipo. A la iglesia en Filipo, que es una provincia del Asia Menor que estaba dentro del Imperio Romano. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué linda oración. Ahora, ese es vosotros, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Una sola iglesia. Una sola iglesia, una fe, un bautismo, un Señor, un Cristo, una esperanza. Una. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Otra vez por vosotros. Yo imagino, imagínense conmigo, a ver, imaginémonos. Pablo doblando sus rodillas con gozo. Posiblemente su rostro de Pablo estaba radiante de felicidad. No porque tenía una casa grandísima o tenía los mejores camellos del oriente o tenía oro guardado cuando se retire y se jubile. No, Pablo estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Por los cristianos allá en Filipo. ¿Entiende, hermano? Dice, en mis oraciones me gozo. En mis oraciones yo me acuerdo de ustedes, la iglesia. Y cuando me acuerdo de vosotros con alegría,
seguramente tenía una sonrisa en su rostro, sonrisa santa. Esta es la verdadera sonrisa santa. No es la risa santa que por ahí hablaban en los 90, que es unas carcajadas. No, 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 no esa risa santa. Esta es una sonrisa de verdad santa. Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Mire, comunión. ¿Cuál es la comunión de los cristianos? El Evangelio de Cristo. Y dice, desde el primer día hasta ahora. Oh, esta declaración, cópiela, porque está hablando de la perseverancia de los santos, de la perseverancia de los santos, porque dice desde el primer día en que ellos recibieron el Evangelio de Cristo, hasta el tiempo que Pablo escribe esta carta, ellos estaban en la comunión unos con otros. Dice, estando persuadido. Persuadido significa convencido. Tengo la firme certeza que esto es así. No tengo dudas. Yo no estoy dudando pensando, ¿será así o no será así? No, tengo la convicción fuerte, certeza absoluta de que el que comenzó en ustedes, fíjese, escúcheme, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, qué promesa. Esta es una promesa. Escúcheme, hermano. Quiero que en este momento clave con un martillo imaginario estas palabras en su mente. El que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunta para usted. ¿Depende la fe cristiana de nuestro esfuerzo o depende de la gracia de Dios? ¿De quién depende? ¿Depende de nuestras fuerzas humanas, limitadas, imperfectas, caídas? ¿O depende de la gracia hermosa, potente, ilimitada, perfecta del bendito Dios del cielo? ¿En dónde? ¿De qué depende? Respóndase usted mismo. Nuestra convicción, nuestro crecimiento no depende de mis fuerzas ni de tus fuerzas, porque nosotros somos imperfectos. En un momento estamos felices y en el otro momento estamos debajo de los suelos. Estamos totalmente derrotados, enojados, amargados. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos. Tenemos que confiar en alguien que es poderoso, súper todopoderoso. Ese alguien es Dios. Y Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, en Jesucristo. Eso es el mensaje de Pablo, hermanos. A la iglesia de Filipos. Claro, en ese tiempo no había denominaciones. Las iglesias estaban generalmente por ciudades, iglesia en Éfeso, Filipos,
Colosa, Tesalónica, Esmirna, un montón de congregaciones. Pero todos estaban en la comunión del Evangelio de Cristo, del reino de Dios. Pablo oraba por todos ellos. Pablo oraba por todos ellos. Se ponía en sus rodillas y él decía: Padre Celestial, yo te pido por mis hermanos en Filipos. Padre, yo me gozo por la vida de ellos. La única motivación de gozo de Pablo no era que le invitaban a predicar cruzadas. La única motivación de gozo de Pablo no era que le invitaban a dar conferencias. Su única motivación es ver que el Evangelio de Cristo estaba siendo predicado en toda Asia y ver a los cristianos que estaban unidos en una sola fe, en una sola esperanza, en un solo Dios, en un solo bautismo, en un solo Señor. Pablo dice, estando con esa convicción, que si Él empezó esa obra en nosotros, Él lo va a perfeccionar hasta el fin. Y ese fin es el día de Jesucristo. Por eso, cuando dice perfeccionar, está diciendo que nosotros estamos viviendo aquí una vida en donde vamos a entrar en caídas y levantadas. Caídas y levantadas. Pero aún en nuestra vida hay alguien que va a seguir trabajando hasta el final. Hay alguien que va a trabajar en tu vida, en mi vida, fortaleciendo tu fe y mi fe, fortaleciendo a su iglesia. Siempre, por años, por siglos. Y lo va a hacer. Nunca va a abandonar a su iglesia hasta el día de Jesucristo. Por eso el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros, hermanos míos. Por cuantos tengo en el corazón. Fíjese qué carta tan personal. Es una carta personal de Pablo que está hablando a los cristianos en Filipos. Le está diciendo, hermanos, yo los tengo a ustedes en mi corazón, aquí. Aquí los tengo a ustedes. Y porque los tengo a ustedes en mi corazón, yo con mucho gozo, yo le pido a Dios por todos ustedes. Y dice, en mis prisiones, yo no me importa estar en esta prisión fría, en esta prisión hedionda, en esta prisión con ratas, no. No importa que no me inviten, o seminarios, o mi nombre esté en la famosa cruzada de milagros. No, yo no quiero eso. No importa reunir gente en un estadio. Lo que me importa, hermanos, son ustedes. Yo los amo de corazón. Todas las noches ruego al Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias. Eso era el gozo de Pablo. Que estando en prisión, su oración no era, Señor, ¿por qué me has puesto en esta prisión cochina y fría? Mira, afuera la gente se pierde, yo estuviera predicando. Nunca oró así, Pablo. Cuando Pablo estaba en la prisión, él dijo, Señor, gracias por mis hermanos en Filipos, en Éfeso. Gracias por Timoteo, mi hijo amado. Gracias por estos hermanos que están unidos en una sola fe.
Gracias, eso es mi gozo. No me importa esta celda. Mi gozo es mis hermanos. Que tu evangelio se disemina, se predique. Y dice, en mis prisiones yo los tengo. Ese es mi gozo. Y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuál gracia? El don de Dios, la gracia de la salvación, porque por gracia sois salvos. Entonces, Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia. Ese es su gozo de Pablo. Ver que todos estén en comunión, ver que todos estén defendiendo y confirmando el evangelio y participando de él, de la misma gracia. Filipenses 1, del 3 al 7. Entonces, hermano, esta introducción larga que me tomó como 40 minutos, 2 partes, sentí en mi corazón decirlo, porque ser cristiano es exactamente lo que dice Pablo, un crecimiento. El que no crece tiene un problema médico. El niño que a los 5 años está del mismo tamaño cuando tenía 2 años, hay un problema ahí. Hay un gran problema ahí. Tiene que llevarlo al doctor. El doctor le pone hormonas de crecimiento, vitaminas y un montón de cosas que necesita para ayudar a su crecimiento. Es lo mismo en la vida cristiana. Si usted tiene ya 5, 10, 15, 20, 30, no sé cuántos años, y sigue igual como el primer día que aceptó a Cristo, hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal ahí. No puede ser así. Absolutamente no. Y eso es lo que sucede en la iglesia del siglo XXI. Conferencias, campañas, conciertos con los mejores cantantes del mundo. Noche de milagros, sanidad, guerreras espirituales, profetisas que tocan el cuerno de David, danzarinas, salmistas. Puro teatro, pura fachada y absolutamente nada de cristianismo. Yo creo que Pablo le daría tal vez un ataque al corazón al ver ahora la situación, porque era una persona el que amaba la iglesia, amaba mucho a los hermanos, mucho, mucho, muchísimo. No de palabras, sino de hechos. Para él la iglesia de Cristo era su pasión. Ver a los hermanos que crecían en la gracia, ayudarles a que desarrollen su vida cristiana. Y bueno, hermanos, esto es como introducción. Entonces voy a pasar a la exposición en los pocos minutos que quedan, pero vamos a seguir. La semana pasada hablamos acerca entonces del bautismo de infantes de acuerdo a la teología sistemática de Charles Hodge. Vimos las 5 diferentes visiones o conceptos de iglesia, ¿no? Y ahora vamos a ver la primera proposición. Él ha escrito muchas preposiciones. Vamos a ver la primera proposición en cuanto a lo que es el bautismo de infantes. Voy a ponerlo ahí. Para hablar de esto, posiblemente solamente hablemos de esto en los minutos que quedan. Dice así. Voy a leerlo. Dice, la primera proposición, la iglesia visible es una institución divina. ¿Se dan cuenta? La iglesia visible. La iglesia visible es la iglesia de nosotros,
de los seres humanos, de los que nosotros nos vemos como personas. Con respecto a la iglesia en este sentido, dice, se enseña claramente en las Escrituras que es la voluntad de Dios que tal iglesia existe en la tierra. ¿Ve? O sea, hay una iglesia visible. Dios quiere que su iglesia sea visible. La iglesia no se refiere al templo, sino a los cristianos, al grupo de cristianos. Esto ningún cristiano lo niega. Dios ha impuesto deberes a su pueblo, lo que hace necesario que se asocien en un cuerpo visible y organizado. Está hablando de la iglesia local. Los cristianos, según esta primera proposición, es la iglesia visible, y Dios ha querido que la iglesia visible se organice, y se organiza dentro de una iglesia local, porque es la forma como uno es visible a la sociedad, ¿no? Y dice, deben unir en él la adoración. O sea, en la iglesia local, una vez organizada, tiene que haber adoración, el enseñar y propagar la verdad, en testificar acerca de Dios en todas las edades y en todas partes del mundo. Obra evangelística misionera. Él ha prescrito las condiciones de membresía en este cuerpo. Hay condiciones de membresía. Y ha enseñado a quién se debe excluir de su comunión, hablando de, diríamos, del aspecto de la disciplina. Él ha nombrado oficiales, especificó sus calificaciones, sus prerrogativas y el modo de su nombramiento acerca de los oficiales. Él ha promulgado leyes para su gobierno. Su ascenso, progreso, consumación se remontan a la historia y a la profecía. Desde el principio hasta el final de la Biblia, este es el reino de Dios que nuestro Señor discute en muchas de sus parábolas, y el cual se predice que finalmente incluirá a todas las naciones de la tierra. Recuerde que estamos nosotros estudiando teología reformada presbiteriana. Cuando dice al final, incluirá a todas las naciones de la tierra, está hablando de un punto de vista escatológico postmilenial, ¿no? ¿Qué significa escatológico postmilenial? Significa del triunfo del reino de Dios, el triunfo del reino de Dios en todas partes, en todo lo que tiene que ver. Ese triunfo de nombre del reino de Dios es muy importante que tengamos en cuenta, porque el reino de Dios va a crecer aún a pesar de la oposición del mal. Nosotros somos el reino de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Piense eso. ¿Hay un pasaje que diga eso? Claro que sí. El pasaje está en estas partes, está justamente en Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a ver del versículo 9. Se puede leer todo el capítulo, pero específicamente Filipenses 2 del 9 al 11. Lo voy a poner aquí para que lo lean. Filipenses 2 del 9 al 11 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que sobre todo nombre, le dio a Jesús, para que en el nombre de Jesús, y aquí viene, se doble que algunas rodillas. ¿Eso dice? No, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Eso implica dominio total. Dominio total. Y dice, y toda lengua, ya en el aspecto humano, confiese. Lengua implica cultura, 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 naciones, todas las naciones. Confiese. ¿Confiesen qué? Que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Quién se va a llevar la gloria? La gloria de Dios Padre. Ese pasaje habla justamente del triunfo del cristianismo, que va de acuerdo con lo que dice Hatch aquí,
donde dice, el cual se predice que finalmente incluirá a todas las naciones de la tierra, cuando todas las naciones entonces se someten a Cristo y ellos, como dice el apóstol Pablo, van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces vemos que en esta primera proposición se está hablando de la iglesia visible en este aspecto, que está organizada. Dios quiso que se organice. Y él mismo, Dios ha puesto dentro de sus deberes la adoración a Dios, enseñar y propagar el evangelio de Cristo, evangelizar, hacer obra de misión, ¿no? Y al mismo tiempo ha prescrito las condiciones de la membresía, quiénes son los que pueden ser miembros de la iglesia local y disciplina a quienes se les tiene que excluir. También sus oficiales, los obispos, los ancianos, los presbíteros, y pone también cómo quienes tienen que ser nombrados, las calificaciones y su modo de nombramiento de los obispos, del que sea obispado. Recuerde que Pablo dice, el que desea obispado, buena obra desea. Es muy importante tener eso en cuenta, hermanos, ¿ok? Muy bien. Dice, ese es el reino de Dios que nuestro Señor discute en muchas de sus parábolas. Recuerde que Jesús en las parábolas que habla en los evangelios de Mateo, Marcos, siempre habla del reino de Dios como una mostaza que va creciendo, la luz del mundo, la sal de la tierra, un montón de cosas. Todo eso está hablando del reino de Dios, que el reino de Dios se va a expandir, que nadie puede truncar el crecimiento del reino de Dios. No, nadie puede oponerse al crecimiento. Va a haber siempre rebeldes, gente que desobedece la ley de Dios, pero el plan de Dios va a seguir por todos los siglos hasta su cumplimiento final, hasta la consumación del reino aquí por su Hijo Jesucristo. Entonces, esta primera proposición, que la iglesia es visible, es una institución divina, es lo que está hablando Hodge. Lo que sigue entonces, la iglesia visible no consiste exclusivamente de la regeneración. Ese es un punto muy importante que lo vamos a ver la semana que viene. Es un tema muy importante porque eso va a explicar mucho de lo que vemos hoy en día en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, por en este momento pasar y meditar en tu palabra. Danos entendimiento a nosotros, los hermanos presentes también. Y danos también la oportunidad de la próxima semana, según tu voluntad, reunirnos otra vez y aprender de tu verdad. Te pido que bendigas a mis hermanos, tu gracia sea con ellos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así entonces terminamos. Que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes, su familia, en su trabajo, allí donde están en sus países de origen. Amén.